Vale, vamos a ver ahora una de las cosas que son muy básicas, pero que mucha gente pasa por alto a la hora de empezar con Unreal Engine. Y es que puede causarte problemas al final si no lo tienes en cuenta desde el principio. Y son dos preguntas muy sencillas. Una es, ¿dónde se guarda tu proyecto y cuánto ocupa realmente dentro del disco duro? Para nosotros simplemente saber eso, tenemos que irnos directamente a donde tenemos nuestro proyecto en el Epic Launcher o en la carpeta donde lo hemos guardado. Pero si no la recordamos, aquí nos muestra la ruta y podemos directamente darle mostrar carpeta y esto nos lleva directamente a nuestro proyecto. Una vez que estamos aquí, le damos botón derecho y en propiedades ya nos va a decir cuánto pesa nuestro proyecto. Pero aquí que tenemos que tener ojo. Aunque nosotros al final hemos creado un proyecto vacío que no tiene absolutamente nada, en el momento en el que el proyecto empieza a escalar y empieza a hacer cosas, pues tenemos que ir añadiendo más cantidad de contenido. Precisamente por eso tenemos que tener en cuenta dónde ubicamos nuestro proyecto. Os pongo un ejemplo de este proyecto que todavía está en desarrollo y veis cómo va ahora mismo subiendo de cantidad de gigas que estamos utilizando en él. Como veis aquí, este proyecto todavía se encuentra quizás en un 15% de la fase de desarrollo y ya pesa medio terabyte. Claramente esto también se va optimizando con el tiempo para que se vaya mejorando esta cantidad. Entonces, como tenemos este punto claro, simplemente hay que tener en cuenta dónde colocamos nuestros proyectos y cómo ahora podemos saber cómo liberar memoria en él. Mire, generalmente aparte de todos aquellos modelos o cualquier paquete que nosotros añadamos a nuestro proyecto, hay carpetas donde se va guardando información en caché, que no es más que información ya precalculada o ya dispuesta para que nosotros cuando carguemos nuestro proyecto, este vaya más rápido, sea más eficiente y pueda ir trabajando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos trabajando con diferentes versiones, vamos cambiando los archivos, modificándolos y esto puede llegar incluso muchas veces a generar ciertos errores a la hora de tú cargar el editor. ¿Por qué? Porque al final un archivo cuando tú lo modificas, si el editor no lo ha tenido en cuenta o no ha aplicado esos mismos cambios en caché, al cargarse él está cargando una versión de ese archivo que no corresponde con la versión que tú tienes actualmente y puede hacer que el proyecto pues directamente ni se te abra. Para evitar ese tipo de errores, estas tres carpetas que tenemos aquí, sobre todo en proyectos solamente de Blueprint, que es lo que estamos hablando ahora mismo, son carpetas que podemos borrar en caso de que nos pueda llegar a ese colapso del proyecto. También hay que tener en cuenta que estas dos carpetas se pueden borrar sin ningún tipo de problema porque no va a pasar nada con nuestro proyecto. Una vez que lo abramos, va a volver a crear esta información en base a los archivos que tenga en tu proyecto. Lo que puede pasar cuando lo borras y vuelvas a entrar es que va a tener que otra vez volver a calcular todos los shaders y cosas que tengas tú en el proyecto, pero lo hará de manera limpia y te evitarás un montón de errores. Sin embargo, la carpeta Saved tenemos que tener cuidado porque en el momento en el que empezamos a desarrollar, aquí también se almacenan de momento todos aquellos archivos que van relacionados con la persistencia de tu juego. También se almacena la información de collection y ciertos aspectos de configuración. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si borras toda la carpeta de Saved sin saber exactamente qué es lo que tienes aquí guardado, puedes borrar un montón de configuraciones como los colores de las carpetas, tus favoritos o colecciones. Más adelante te enseñaré qué carpetas específicamente puedes borrar de la carpeta Saved cuando estemos trabajando en proyectos que tengan un poco más de consistencia para que sepas todas las carpetas y archivos que pueden llegar a crearse aquí y de esa manera tú sepas elegir exactamente cuál te interesa borrar para liberar espacio en memoria o para simplemente sanear el proyecto. Una vez que ya tenemos este punto claro, no acaba aquí. Realmente tenemos otro punto que debemos tener en cuenta. Unreal Engine, cuando se instala cualquiera de estos motores, también está almacenando información en caché dentro de tu sistema operativo. Y hay otra carpeta que está escondida en la carpeta de AppData Local con el nombre de Unreal Engine. Y ahí se instala información en caché, los shaders y cualquier otra información que le permita a Unreal funcionar como funciona a día de hoy, que sería esta de aquí. Cuando nosotros en algún momento queramos liberar espacio en memoria o queramos un poco ir limpiando todo lo que hemos ido haciendo, porque a lo mejor por un momento dado hemos abierto 60 proyectos y cada uno de esos proyectos pesa 90 gigas, pues al final toda esa información de shader para que cuando vuelva a entrar a ese proyecto se cargue rápido va a ir almacenándose en algún lugar. Pues pasa justamente aquí. ¿Qué pasa? Si esto no lo tienes bien controlado, esto se almacena justamente en el disco duro C de tu ordenador y esto puede llegar a colapsar completamente el espacio de tu memoria. Para evitar todo eso, simplemente quiero que tengas en cuenta las ubicaciones para que si en algún momento necesitas borrar, tú puedes borrar la carpeta de común y esto lo que hace es borrar todos los datos que tenga almacenados en caché. Tengo que decirte en este punto que también Y es que no solamente se almacena la información de los shaders y de cualquier cosa que nosotros tengamos abierto en cualquiera de nuestros proyectos, sino que también se va almacenando la información de cada una de las versiones de Unreal que nosotros tenemos instaladas y abrimos por primera vez. Si se acuerdan, cuando nosotros lo abrimos por primera vez tardó un poquito más de la cuenta, y sin embargo ahora cuando abrimos los proyectos esto va muchísimo más rápido, y es precisamente gracias a la información que hay almacenada en caché. Con estos conceptos claros, solo quiero decirte que tengas mucho control y mucho cuidado, porque cuando todos los proyectos empiezan a escalar, el nivel de modelos, el nivel de gigas que puedas tener en tu ordenador muchas veces parece mucho, pero llega a ser insuficiente en el momento en el que todo escala. Yo he llegado a tener proyectos que pesan 5, 6 o 7 terabytes, principalmente por la envergadura que tienen esos proyectos. ¿Qué pasa? Después eso se va optimizando cuando tú vas trabajando en los mismos y solamente te quedas con aquello que tú vas a necesitar para tu juego. Pero inicialmente, al no saber exactamente todo lo que vas a necesitar, pues empiezas a cargar un montón de paquetes y hasta que lo limpias, pues tienes un montón de información ya predispuesta. Y eso, si no tienes espacio donde colocarlo, vas a estar con un dolor de cabeza constante.
No vamos a hacer mucho más larga esta clase, pero era simplemente para enseñarte esto. Antes de irnos, vamos a ver una última cosa y es dónde se almacena la información de todos estos paquetes que tenemos aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, añadimos esta información a un paquete, por ejemplo, a un proyecto, vamos a poner aquí Plátano Project, que es el que nosotros hicimos, y le damos a añadir, este va a descargarse en memoria, pero esto funciona de una manera muy particular. Esto lo que hace es que almacena en nuestro ordenador, en caché, por decirlo de alguna manera. Bueno, por decirlo de alguna manera no, así, se le considera que se almacena en caché porque lo que hace es descargarse en nuestro ordenador y a partir de ahí hace una copia dentro de nuestro proyecto. ¿Por qué hace esto realmente? Para poder nosotros reutilizarlo en cualquier momento, si queremos añadirlo a cualquiera de nuestros proyectos sin tener que estar descargándolo continuamente. Esto tiene este pro, pero claramente tiene un contra enorme, y es que los paquetes pueden llegar a pesar un mogollón. Para poder nosotros evitar que esto pueda llegar también a saturarse, imagínense, se carga toda la información de los shaders, se carga toda la información de los paquetes, y si todo está en un mismo disco duro, pues es una locura. Una manera de poder evitar todo esto es que una vez que ya nosotros hemos descargado lo podemos borrar directamente de manera local, pero también va a pasar otra cosa. Imaginemos que nosotros descargamos 20 paquetes y no nos acordamos exactamente cuáles son los paquetes que hemos descargado. Si no lo tenemos listados organizados, nos puede pasar que tenemos una biblioteca inmensa de contenido y no sabemos exactamente qué lo tiene. Claramente tenemos la información que nos indica aquí, pero hay muchas veces que vas a tener que ir buscando uno a uno dónde están. La manera de evitar eso es primero o tener una ubicación específica donde sabes que se están guardando esos paquetes y después borrarlos de manera manual. Una vez que ya haya borrado de manera manual, como les voy a enseñar ahora, simplemente tienen que reabrir el Epic Game Launcher y a partir de ahí lo tendrían todo hecho. Para ello tendríamos que irnos a ajustes y una vez que eso nos vamos a ir a ajustes de descarga. En versiones antiguas del Epic Game Launcher esto no se hacía así, ya que directamente nos daban aquí un enlace que nos decía dónde estaba esa información. En ajustes de descarga vemos en avanzado, tenemos una carpeta que se llama Vault Cache. Si nosotros cogemos, lo copiamos, un segundito, y lo colocamos aquí, nos vamos a dar cuenta que el paquete que hemos descargado ya se está almacenando en caché. Simplemente lo que tenemos que hacer es descargarlo y una vez, descargarlo, borrarlo, y una vez que ya lo tengamos hecho, solo tenemos que reiniciar nuestro editor para que este dato de aquí se actualice. Pero nosotros sabemos con seguridad que ese objeto se ha borrado o ese paquete se ha borrado dentro de nuestro disco duro. Con este concepto claro, yo recomiendo lo siguiente. Si tú sabes exactamente dónde tienes la mayor capacidad para poder ir almacenando información en caché, pues cambia esta ruta para que tú lo tengas todo controlado en cualquier momento. Y aparte de eso, cada cierto tiempo échale un vistazo para que el disco duro no se te llene. Ya no vamos a alargar mucho más esta clase porque ya hemos visto prácticamente todo lo que yo quería enseñarte de manera básica para poder tener un control minucioso en todo lo que sería el almacenamiento de datos de los proyectos. Y ya en la siguiente clase pues veremos un poquito más el tema de las interfaces y el motor por dentro. Hasta la siguiente clase.